Un saludo a todos nuestros auditores. Bueno, estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Saludamos a nuestro hermano Andrés, que también está con nosotros. Muchas gracias, Carlito, muchas gracias. Muy contento de estar una vez más acá. Hoy día vamos a ver un tema relacionado con la vista y la ceguera. Bueno, el pasaje está en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, y la última sección de este capítulo, que va del versículo 29 hasta el 34, el que pasamos a leer. Dice así: Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callase. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Bien, aquí hay un pasaje bien interesante, el aspecto principal, ¿cierto?, de todo el pasaje, asociado a esta ceguera de estos dos ciegos, ¿cierto?, es el tema de la compasión de Jesús, como Él fue llamado a compasión, digamos. Porque lo que habíamos visto en los pasajes anteriores, Carlito, era que Jesús estaba absolutamente decidido a ir a Jerusalén, a cumplir la misión que ya estaba definida desde antes de la fundación del mundo. Así es. Que estaba absolutamente profetizada, ¿cierto? En muchas partes del Antiguo Testamento aparecen muchos detalles, el qué, el cómo, el lugar. Sí. Desde el lugar de su nacimiento, la forma sobrenatural de su concepción, hasta el cuándo. Yo me acuerdo que tú una vez mencionaste, Carlito, en un estudio del libro de Daniel. Ajá. ¿Cierto? El cuándo. Sí. ¿Cierto? Entonces, es tan importante todo lo que se está planteando acá, por el hecho de que también el Señor, aun cuando tenía esa firmeza de lo que le esperaba llegando a Jerusalén, Él nunca dejó de lado la compasión por las personas. Él no dejó de lado el poder hacerse cargo, por decirlo de alguna manera, de situaciones de desesperación de estas personas. Ahora, en el tiempo de Jesús, en el mundo de ese entonces, y en el mundo romano, que era lo que definía realmente el mundo en aquel entonces, había una inmensa cantidad de gente con problemas físicos de todo tipo. Entre esos, los ciegos. Había una inmensa cantidad de ciegos, que la gran mayoría de ellos eran ciegos de nacimiento, y se producía, hoy día se sabe, y este es un estudio por supuesto actual o contemporáneo, que una de las razones más grandes de la ceguera de nacimiento con que venían estas personas, hombres y mujeres, correspondía al hecho de la inmensa cantidad de enfermedades venéreas que se producían a partir de la falta de higiene, y lo otro, la promiscuidad característica de lo que era el imperio. Entonces es bien sabido hoy día que las enfermedades de carácter de transmisión sexual, como se llaman hoy día, ¿no es cierto?, son una, sino la más grande, causa de ceguera de nacimiento. Tiene un nombre que en este momento no me recuerdo, pero obedece al hecho de que el virus o la bacteria, cualquiera sea el caso de la infección, tiene una extraña preferencia por el nervio óptico y lo destruye intrauterinamente. Entonces la ceguera no solamente es una ceguera de nacimiento, sino que incluso al día de hoy, durante la gestación. Claro, durante la gestación, sino que incluso, no solamente de nacimiento, sino que incluso al día de hoy es muy difícil, no lo sé, con la tecnología actual, pero en el tiempo que yo tenía un mayor contacto con la parte oftalmológica,
es muy difícil de tratar y de sanar no existe ningún tipo de sistema que pueda ayudar a esa persona a ver, porque definitivamente está destruido el nervio. No es que el nervio está dañado, no, sí, la mayoría de las veces está completamente destruido, entonces no hay forma de hacerle el reemplazo. Entonces, bueno, esto es porque realmente en la época de Jesús había mucha gente ciega, y la gran mayoría de esa gente era gente relativamente joven, no era gente de la tercera edad, por decirlo de alguna manera. Entonces Jesús, como decía muy bien Andrés, él va rumbo a Jerusalén, ya ha anunciado, va subiendo, exactamente, ¿cierto? va subiendo. Eso mencionabas tú también, que exactamente, la topografía del lugar hace que uno suba desde Jericó hacia Jerusalén. Jericó debe estar a unos 14 kilómetros de Jerusalén, más o menos. Sería como, en el caso nuestro, ir de Serena a Coquimbo, claro. ¿ya? Y está en ascenso. Y Jericó, bueno, era una ciudad básicamente comercial, y como había comercio, ¿no es cierto?, se juntaba también mucho mendigo. Entonces, bueno, eso es un poco el contexto, y aquí vemos cómo la gran multitud le va siguiendo. Y estos mendigos, disculpa, se caracterizaban por estar en alguna parte, normalmente tengo entendido en las afueras de la ciudad, claro. En los caminos donde pase gente. Exactamente, eso es muy importante también, y nos enriquece mucho el entendimiento de la Biblia, conocer esto de la cultura también, porque todos estos enfermos no se encontraban, bueno, la única parte que la Escritura muestra que estaban dentro de la ciudad propiamente tal es cuando están en la fuente de Betesda, pero era un lugar que los tenía concentrados y no podían salir como de ahí, o sea, tampoco circulaban libremente pidiendo por todas las calles, o sea, era bien conocido dónde estaba el lugar de los leprosos, el lugar de los lisiados, el lugar de los ciegos. Entonces, efectivamente era normalmente a las afueras de la ciudad o en sitios aislados de los centros comerciales. Entonces esta gente pedía más bien a la gente que iba o entrando o saliendo, en este caso de Jericó. Bien, es interesante también, Carlito, lo que aparece ahí en el versículo 30, digamos, cómo claman estas dos personas ciegas. Cabe recordar de que el versículos paralelos los podemos encontrar en Marcos capítulo 10 y Lucas capítulo 18. En Marcos menciona a una persona nomás, y aquí menciona a dos personas. Sí. Y eso, una vez más, digamos, recalca la veracidad de estos testimonios, Carlitos. Porque cuando uno ve este tipo de diferencias, uno se da cuenta que estos evangelios fueron escritos sin ningún temor a que no cuadre perfectamente con el otro, digamos. Exactamente. Entonces, claro, o sea, probablemente eran dos, pero en un evangelio le dieron mayor énfasis a uno que a otro, digamos. Pero una vez más nos da la certeza de que lo que tenemos delante de nuestras manos es verdad. Sí. Digamos, realmente son 4 testimonios diferentes, de diferentes autores, que tienen recuerdos distintos, así como también ocurre cuando van ante una corte 4 personas que describen los mismos hechos. Exacto. Y son diferentes porque cada uno recuerda o le llama más la atención a algo, o algo le quedó en la memoria y cierto detalle se lo olvidó, pero el otro sí se acuerda, ¿te fijas tú? Pero en el fondo es lo que nos da a nosotros la imagen, la historia, lo más completa y veraz posible. Así es. Es muy interesante eso, porque normalmente las personas que obviamente no conocen la Escritura y tienen de repente alguna lectura casual, por ejemplo, se encuentran con esto y a esto le llaman contradicción. Y la verdad que no es una contradicción, simplemente es una diferencia en un relato. Exactamente, el relato es el mismo, ¿no es cierto? Tal como dices tú, la persona, uno de los agiógrafos, escritores del Evangelio, porque la palabra es de Dios, está escrita por hombres, ¿no es cierto? Obviamente le muestra un mayor interés en ciertos aspectos, o definitivamente, ¿no es cierto?, se concentra en otra cosa distinta que el otro evangelista, pero el evento es exactamente el mismo, y eso es lo que en definitiva nos muestra
algo que hasta nuestros días existe. Yo siempre pongo el ejemplo de los comentaristas deportivos radiales que hoy día con la televisión uno está viendo directamente eso, pero normalmente cuando escucho un partido de fútbol, por ejemplo, por radio, hay 2, 3 o hasta 4 comentaristas y los 4 están viendo el mismo partido, pero cuando hacen sus comentarios, los énfasis son completamente distintos y eso enriquece. O sea, es que en el fondo cada uno ve un partido, claro, ligeramente distinto, digamos. Exacto, ¿cierto? Entonces cuando el comentarista 1 dice, bueno, fue un gran zurdazo al arco, y no nombre el arquero, yo no puedo suponer que no hay un arquero. Simplemente a él le llamó la atención el zurdazo, y el otro dirá gran tapada del arquero y no nombra el tiro. Alguien tiene que haber tirado. Entonces, la verdad es que no hay ningún pretexto, no hay ninguna justificación, y todo lo contrario, esto lejos de hacer de la Biblia un libro con contradicciones que no las tiene, lo hace un libro que, tal como decías tú, se muestra tal como es. Es veraz. Tal como es, claro. No hay la intención de los escritores de cuadrar exactamente. Recuerde que los evangelios fueron escritos en épocas o con años de diferencia. Por lo tanto, perfectamente podrían haber tomado el primer evangelio, que aparentemente es el de Marcos, y haber hecho una copia con algunos cambios, ¿no es cierto?, para dar la idea de distinto, pero no es así. O sea, los evangelistas escribieron por inspiración divina y relataron los mismos eventos, pero en conformidad del filtro, por decirlo de alguna manera, que ellos naturalmente tenían. Así es. Bueno, el tema de la ceguera, Carlito, es bien interesante porque uno inmediatamente le viene a la mente el tema de la ceguera espiritual. Ajá. Que es algo que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, particularmente en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Juan capítulo 1, ¿cierto? Que habla sobre la venida de Jesús, versículos 10 y 11, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ojo, está hablando de Jesús. Uh-huh. El mundo fue hecho por Jesús. Así es. ¿Ah? Por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Uh-huh. Claro, ahí tenemos, bueno, tema o el pensamiento o la gente, ¿no es cierto?, finalmente no le conoció, no le recibió. A lo suyo, ese suyo es la nación de Israel. Jesús era judío y sin embargo los suyos no solamente no le recibieron, sino que le rechazaron, y hasta el día de hoy. Entonces estamos viendo que efectivamente ahí hay una ceguera, pero impresionante desde el punto de vista espiritual. Pueden ser, y de hecho eran, personas sumamente religiosas, conocedoras de la escritura, legalistas, pero estaban ciegos espirituales. Siguen estando ciegos espiritualmente. Sí. Hablando, ¿no? En nuestra oración congregacional yo quise colocar una oración por misioneros a Israel, porque de verdad en Israel no hay nada y debe ser hoy por hoy el país más duro en relación a la persona de Jesucristo y al Evangelio. En Juan 3, versículos 19 y 20, dice algo semejante. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Uh-huh. Ahí está, ¿no es cierto?, el concepto de luz, que obviamente el ojo humano capta luz, ¿no es cierto? Y el cerebro es el que codifica esa luz y le da el carácter de una imagen. Entonces es un proceso maravilloso que atenta directamente contra cualquier instancia de carácter evolutivo. Es algo impresionante que hasta el día de hoy no solamente sorprende, sino que no está totalmente develado.
Bueno, perdón, respecto a ese tema, bien interesante. La otra vez estaba escuchando un científico que se hizo creacionista y se hizo cristiano, digamos, pero él comentaba que una de las cosas que le llamó la atención era que no sé, en la década del 70, que sé yo, había todo un cuestionamiento respecto a cómo habría evolucionado la visión. Porque se supone que la visión macroevolucionista dice que todo viene de una única célula y que de ahí se diversificó, etc. Entonces, por lo tanto, la visión necesariamente tiene que haber pasado por diferentes etapas de evolución. Y la discusión que tenían ellos era cuál había venido primero, cuál había venido después, y que primero era el tipo de ojo que tiene, por ejemplo, un paramecio, y después otro un poquitito más complejo hasta llegar a los mamíferos, y que en el caso de los insectos pasaron por los insectos. O sea, esa era su visión, digamos. Y esta persona se paró y dijo, pero esto es imposible, dijo. Esto es absolutamente imposible que haya pasado por todo esto. Y olvídate cómo la atacaron. Y dice que toda la gente que era muy buena onda hasta ese momento, hasta ahí nomás llegó su religiosidad atea. Atacaron a esta persona y cambió el tono de la conversación inmediatamente, porque no podían pensar en que ni aceptar de que había algo sobrenatural en esto, ¿te fijas tú? Y esta persona explicaba, qué impresionante, ¿eh? Y esta persona explicaba un poco lo que decías tú, Carlito, que la teoría actual ya no es que la visión evolucionó y fue pasando por distintas etapas, sino que la teoría actual es que hubo una evolución paralela. O sea, algo que ya era imposible. Qué conveniente. No, pero además de eso, o sea, tú te pones a pensar, o sea, ya es imposible que por medios azarosos surja la evolución, por ejemplo, del pulpo, que es una visión muy complicada, muy desarrollada, te fijas tú, pero además tú estás sugiriendo que la del pulpo, la del ser humano, la de los insectos, la de todas estas otras especies, diferentes tipos de visiones, cada una de ellas evolucionó en forma independiente y paralela. O sea, lo que era imposible en sentidos estadísticticos para un caso, aquí ahora lo amplificaron a todos. Ahora lo tienes que multiplicar porque tiene que ocurrir eso y lo otro simultáneamente, te fijas. Entonces, aún más imposible. ¿Qué necedad más grande? Yo recuerdo que una de las cosas que me impresionó cuando leí el libro El origen de la especie de Darwin, ¿ya? En una versión, por supuesto, reducida, no en la versión total, yo creo que. Pero lo que me impresionó fue que en uno de los tantos observaciones que él hacía, con el nivel de conocimiento que en ese entonces, que era sumamente precario en relación a lo que significa todo lo que es la visión, ¿no es cierto? La visión, la biología de la visión, la fisiología, la especificidad. Él no tenía idea de la existencia de los conos, los bastoncitos, ninguno de estos tipos de células que son únicas en el organismo, especializadas, son realmente es abismante, es abrumadora la especificidad que tiene. Sí, bueno, y él declara en su libro, dice que, y cito literal porque me quedó grabado para siempre, dice: pensar que el ojo humano evolucionó es una tontería. Tal cual. O sea, él podía explicar cómo una mano podía transformarse de no sé, de una mano de rana y después perdió las membranas entre medio de los dedos, ¿no es cierto? Y así, pero cuando llega el ojo está totalmente... Una piedra de tope. Claro, una piedra de tope. Entonces eso demuestra también, Carlito, la ceguera. Un tipo de ceguera, sí, ¿cierto? Absolutamente, ceguera. Es una ceguera espiritual. Es una ceguera espiritual. Fíjate que 2 Corintios 3:14, el apóstol Pablo habla un poco de esta ceguera que tenía sus compatriotas, el pueblo judío. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mira, qué palabras más duras, ¿eh? Uno tiene que amar a Israel, ¿cierto? Sí. Es un pueblo que todavía tiene un pacto con nuestro Señor.
pero desgraciadamente tiene ese velo. Y ahí decía hasta el día de hoy. Y nosotros podemos repetir eso. Hasta 2000 años después podemos decir exactamente lo mismo y qué increíble. Ahora, ¿por qué esta ceguera, Carlito? Y esa es una buena pregunta. ¿Por qué esta ceguera? Bueno, si nosotros analizamos el Génesis o el inicio de todo esto, el libro de Génesis es el libro de los inicios. Es el inicio de todas las cosas, el inicio del pecado también, el inicio de la caída. Y la caída trajo una condición a nuestra vida como seres humanos, que es la condición de pecado. El pecado es la afrenta contra Dios. Por lo tanto, al estar nosotros en pugna con Dios, ¿no es cierto?, y separados absolutamente de Él, por supuesto que no podemos tener ningún conocimiento de Dios, a menos, como dice el pasaje en Corintios, que Dios quiera revelar. Entonces, y a menos que Dios quiera que nosotros entendamos esa revelación. Entonces, el pecado es el gran abismo que existe entre la humanidad y un Dios santo y sin pecado. Mira, fíjate que muchas veces me ha tocado hacer estas charlas de creacionismo y gente me dice, pero si los científicos tienen toda esta evidencia, ¿por qué siguen ellos, cierto, diciendo de que no? Evidencia en contra. Yo pensaba todo esta vez, claro. No, la evidencia de contra, que están... lo que estabas hablando tú, la complejidad del ojo, la complejidad del órgano, la complejidad de la vida, la complejidad del ADN, y que día a día surge más y más complejo, más sistemas, más codificación, una serie de cosas que es absolutamente imposible. Entonces preguntan, ¿y por qué los científicos insisten en que la vida se generó espontáneamente, en que el universo se generó espontáneamente, en que todo lo que nosotros vemos se generó espontáneamente? Y la verdad es que una de las principales respuestas que uno ve muchas veces, incluso están escritas, hay textos de filósofos y qué sé yo, es un poco lo mismo que dices tú, es el pecado, es la elección por el pecado. Si yo creo que efectivamente lo que dice la Biblia es verdad, que hay un creador y por lo tanto yo soy una criatura, yo le debo rendir a ese creador, y por lo tanto ya no puedo hacer lo que yo quiera a mi pinta sin pagar las consecuencias. Si yo creo que efectivamente lo que dice la Biblia, que Dios hizo un juicio de agua en algún momento e inundó toda la tierra, cosa que es absolutamente obvio. Gente, fíjate, Carlito, que ahora con los telescopios y todo lo demás, hay toda una teoría de que en Marte hubo un diluvio catastrófico a nivel planetario. Eso es impresionante. Y no tiene agua, y sin embargo niegan un diluvio en la Tierra, sí, que tiene un 70% cubierto de agua. Entonces, en la ceguera es el pecado. Si yo acepto de que Dios hizo un juicio de agua, y es el peor pecado, rechazar a Dios. Tengo que aceptar de que va a haber un juicio de fuego más adelante. Entonces, es el pecado, es el amor al pecado, es la tosudez a no dejar el pecado. Es un proceso, ¿cómo se puede decir? Cognitivo, es un proceso cognitivo, o sea, está pensado, no es una cosa azarosa, no, esto es algo que yo decido no creer en Dios. Y fíjate que en ese caso de lo que estamos hablando, porque obviamente el concepto ceguera espiritual, quizás nuestros auditores lo asocian únicamente con un concepto entre comillas religioso, pero el concepto ceguera espiritual es total, o sea, los religiosos tienen ceguera espiritual, este tipo de personas, ¿no es cierto?, pseudocientíficas que rigen y que dictan las pautas de lo, entre comillas, el concepto científico, y que a pesar, tal como decía Andrés, de toda la evidencia que no tienen, y además toda la evidencia en contra que tienen, ellos han decidido, fíjese usted, ¿no es cierto?, construir esto, porque si no lo hacen, tienen que reconocer lo otro y no están dispuestos a hacerlo. Por eso es que una sociedad atea es una sociedad que va a recibir sin mayores problemas el aborto, sin mayores problemas las uniones del mismo sexo. ¿Por qué? Porque no hay a nadie
que rendir cuentas. Claro. Entonces nosotros estamos de paso y estamos en un proceso, y bueno, es parte por último de la evolución. Entonces no hay forma, y con eso yo creo que nosotros debemos también tener una voz de alerta, porque hoy día está todo Chile, o gran parte de Chile, estamos convulsionados por el hecho de que se soltó una cantidad enorme de personas que estaban en la cárcel por delitos, muchos de ellos sumamente graves, violaciones, y la pregunta es, bueno, ¿quién puede definir que eso es malo si la moral es algo... Es absolutamente relativa. Es relativa, o sea, para ellos estuvo bien violar e incluso algunos pueden decir ya pagué. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué nosotros rasgamos vestiduras frente a eso y no frente a otras cosas que son tan inmorales y anti Dios? Cuando tú sacas a Dios de todo, entonces tienes que asumir las consecuencias. Y las consecuencias son estas: una sociedad corrupta, una sociedad, ¿no es cierto?, delictiva, una sociedad que va a terminar sí o sí en la ley del oeste. Ya veíamos que una persona, entraron grupos de delincuentes y la persona sale y los agarró a balazo y sale libre, porque obviamente se le considera en defensa propia. Entonces ya esto va sentando precedentes, por lo tanto es la consecuencia de la ceguera espiritual, no solamente de personas en sí, sino que de una nación entera, donde estamos insertos nosotros. Entonces, por eso es tan importante atender la palabra que dice en Romanos, que nosotros no debemos ajustarnos, acomodarnos a la forma en que el mundo piensa, porque el mundo va a pasar, y hoy el mundo está bajo el poder del maligno. Entonces, eso es lo que produce la ceguera espiritual, y bendito sea el Señor que Él, en su infinita misericordia, corrió nuestro velo y nos permite ver, ¿no es cierto?, espiritualmente, igual que estos ciegos en lo físico, nosotros en lo espiritual. Y es importante eso, porque por eso hacíamos la introducción de ciegos de nacimiento, porque nosotros también fuimos ciegos espirituales de nacimiento. De nacimiento. Así es. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos al programa. Bien, estamos de regreso y comentábamos, ¿no es cierto?, este tema de la historia de estos ciegos, dos ciegos que están junto al camino. Como explicábamos, que en muchos casos se les prohibía el ingreso a la ciudad, o por lo menos a los centros, comerciales, o lugares donde hubiese muchas personas. Cabe destacar también que muchas de estas cosas de la ceguera y de enfermedades físicas propiamente se consideraban maldiciones en sí, y por lo tanto... Y hasta hoy en día yo creo que hay una parte del pueblo cristiano que asume que este tipo de cosas es por algo, digamos, es porque se lo merecen. Si son pobres, es porque se lo merecen. Si tienen alguna enfermedad, es porque se lo merecen. Si se lo merecen. Y eso no es así necesariamente. Cuando uno padece algún problema físico, de cualquier tipo, digamos, está bien, uno debe cuestionarse. Está bien cuestionarse, está bien autoevaluarse, está bien preguntarse, quizás habré hecho algo que esté mal, pero no condenar. Sí. No condenar, el llamado es a uno mismo, evaluarse. Quizás a un hermano, una hermana, aconsejarle el autoevaluarse, digamos, pero no el condenar a las personas y decirle, bueno, si tú tienes ese problema es por algo. Si a ti te dio cáncer, es porque algo estabas haciendo, pues, viejito. Eso desgraciadamente tiene un grado de rutina en muchos lugares. Y cuando uno observa sobre todo el Nuevo Testamento, por supuesto, y encuentra hermanos tan nobles como Títico, ¿no es cierto?, Epafras, el mismo Timoteo, el mismo Pablo, ¿no es cierto?, fueron hombres que sufrieron permanentemente de enfermedades, y en el caso de Epafras, ¿no es cierto?, él dice que fue una enfermedad que incluso estuvo a punto de causarle la muerte. Por lo tanto, no hay una relación inmediata entre enfermedad y condición pecaminosa o práctica de pecado, o consecuencia de un pecado puntual.
puede que ocurra, ¿no es cierto? También tenemos algunos ejemplos al respecto de eso, pero básicamente la asociación ligera de esto pertenece a un concepto más bien de legalismo y de juicio que no nos corresponde a nosotros. Fíjate que en el libro de... ¿cómo se llama este libro que escribió David? Proverbios, Lamentaciones de Jeremías. Eclesiastés. Eclesiastés dice algo muy Salomón. interesante. Sí, el mismo Salomón. Dice, en el día del bien disfruta y en el día del mal considera. Sí. Y eso quiere decir de que en el día que nos ocurren cosas buenas, disfrutémoslas. El cristiano nació y el Señor le ha dado tantas cosas para disfrutar. Disfrutemos las cosas. El cristiano no debe ser amargado ni nada. No. Tiene que disfrutar y dar gracia y darle gloria a Dios en todo. En todo, sí. Pero si le está yendo mal, si está pasando por problemas, dice ahí en Eclesiastés, considera, es decir, siéntate, evalúa, medita, autoevalúate, lee las escrituras, cuestiónate, quizás hay algo que estás haciendo mal, pero no implica que necesariamente lo estés haciendo. Y eso, Carlito, es tan terrible, digamos, cuando uno ve estas iglesias que también dicen ser cristianas, pero que van orientadas netamente al tema de los milagros y las sanidades, etcétera. Y una de las primeras cosas, si tú vas a esta iglesia y tú dices, oye, ¿sabes qué te pasa? No, es que mira, tengo un problema estomacal. No, pero es que Dios no te quiere enfermo. Sí. ¿Ah? Bueno, mejor dicho, Te falta fe. De los grandes promotores de este movimiento que es totalmente herético, y esto no tiene que ver con que si Dios puede o no puede sanar. Yo no puedo pretender que Dios haga lo que yo quiera. A eso se refiere esto. Que fundó la iglesia, no me recuerdo cuál, pero él hizo que la gente se marcara con el 6-6. Era una cosa realmente un puré de terrible de falsedad y de cosas. Pero bueno, él era uno de los promotores de que nadie que era un hijo o una hija de Dios debía estar enfermo. Y él de hecho se llamaba Jesucristo, él se decía Jesucristo, que era la reencarnación de Jesucristo. Bueno, terminó muriendo de cáncer pulmonar, sin haber fumado nunca. Entonces, no te puedo creer, sí. No sabía yo eso. Yo me acuerdo que había unas señoras mayores. El Jesús de Miranda, algo así. José Luis de Miranda, ese. Gracias a ese comentario de nuestro hermano Pablo Miranda. Sí, desde la sala máster. Primo del Jesús Miranda. No, pero muchas gracias, Pablito. Pablito es de los Mirandas, bueno. Entonces, bueno, en lo que estábamos conversando en relación a las situaciones complicadas, difíciles, ¿no es cierto?, que como cristianos enfrentamos. Yo estaba preparando algo ayer en mi casa ya tarde y estaba estudiando Efesios justamente, y llegué al punto del capítulo 6, versículo 13, que dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo estáis firmes. Y me puse a buscar y a profundizar a qué se refería realmente Pablo con el tema del día malo. Y la verdad es que todos los días nosotros, hay gente que dice, bueno, todos los días son malos. Sí, es cierto eso, porque estamos bajo el poder del maligno. Pero también dentro de ese periodo de tiempo, como nombrabas tú en Eclesiastés, hay tiempos en los que disfrutamos, que Dios nos permite hay disfrutar. Hay tiempo de reír, claro, hay tiempo de llorar, dice. Pero el día malo, Pablo se estaba refiriendo específicamente a un día donde Dios permite que Satanás nos zarandee. Dios permite que Satanás nos zarandee, como lo que pasó con el apóstol Pedro, como pasó con otro, en fin, Job mismo, exactamente. Mira, Dios Job le da rienda, pero hasta ahí. Claro, no es que Job nunca antes había tenido lucha contra Satanás. Él oraba, resistía, pero le llegó el día malo. Entonces, hay un día malo también que Dios va a permitir y que nosotros tenemos que afirmarnos de él, y que obviamente no nos van a salir las mejores sonrisas en aquel tiempo, pero efectivamente, como Jesús le prometió a Pedro, nuestra fe no va a faltar cuando somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces, todo esto, bueno, lo estamos viendo a partir de lo que es la ceguera espiritual, porque la ceguera espiritual es una temática que abarca todo. Estos lugares o estas instituciones que no son cristianas, pero que se llaman como tal,
también están en la ceguera espiritual, y la gente que está siguiendo a esas personas, ¿no es cierto?, también son ciegos espirituales, y se cumple lo que el Señor dice, que son ciegos guiando a ciegos. Y ambos van a caer al abismo. Al abismo, sí, o sea, independiente, no importan las intenciones en ese sentido, sino que lo que importa es el fondo, no la intención, digamos. Claro, entonces, para que usted sepa que el concepto de ceguera espiritual es algo sumamente amplio y que es de carácter universal. Hablábamos recién de Israel, que es una ceguera. Ellos no es que no crean en Dios. La gran mayoría de los religiosos, por supuesto que creen en Dios, pero increíblemente tienen una ceguera frente a lo que es la persona de Jesucristo. El ciudadano común y corriente no religioso probablemente sea mucho más asequible, pero la cultura es tan fuerte en ellos que, a pesar de no estar de acuerdo con un montón de cosas, lo asumen porque es parte de su cultura. Es parte de su cultura. O sea, el rechazar a Jesús es parte de la cultura judía. Bueno, otro aspecto interesante, Carlito, es por qué Jesús sanaba y permitía que estas personas ciegas de un momento a otro empezaran a ver, digamos. Y ahí es importante el tema de las profecías. Jesús cumplió todas las profecías. Por ejemplo, Isaías 29:18 dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Sí, como lo dice aquí, ¿no es cierto? Estas profecías que el profeta Isaías hace, ¿no es cierto?, se refieren a este periodo que estudiamos también en la iglesia, que es el milenio, que está dentro del libro de Apocalipsis. Entonces, de alguna manera, cuando se anuncia que el mismo Jesús anuncia que el reino de los cielos se ha acercado, ese reino de los cielos, una de las características, ¿no es cierto?, es que es sanador desde el punto de vista no solamente espiritual, sino que también físico. Por lo tanto, lo que Jesús nos está mostrando en esto es un anticipo de un periodo donde no van a haber ciegos, ya no van a haber sordos, porque todos van a ser sanados. Todos van a ser sanados inmediatamente. Como por ejemplo cuando Jesús levantó a Lázaro, ¿cierto? Un milagro que había hecho poco antes en esa zona también. Todo eso era un testimonio de que Él era el Mesías que había de venir. Ahora, lo otro interesante es lo que decían estos dos ciegos. Estos dos ciegos que estaban ahí, que probablemente habían escuchado todos los milagros que había hecho Jesús, y que se dieron cuenta que esta era la oportunidad. La oportunidad para recuperar su visión. Sí, bueno, Jesús hizo muchos milagros, enseñó. Nunca fueron milagros sin enseñanza. Eso es lo otro que también es importante recalcar de los milagros de Jesús. Cada milagro que hizo el Señor Jesucristo llevaba implícita, y Jesús lo explicaba, una enseñanza. En este caso hay una sanidad física, pero no está hablando más allá de la sanidad física, no está hablando de la ceguera espiritual. Vemos a la mujer con el flujo, vemos a Jesús sanando leprosos, vemos a Jesús no haciendo distinción de enfermedad alguna, como una manera de mostrar un anticipo, una sinopsis de lo que será el reino mesiánico del milenio, en el cual todo esto quedará afuera, porque Dios restituirá todo, entre esos, ¿no es cierto?, la salud física. La salud física. Mira, analicemos un poquitito el grito que hacían estos ciegos. En primer lugar, Señor, le decían. Eso demuestra que ellos lo declaraban como su Señor, ¿cierto? Como su maestro, su dueño, por así decir. Ahí vemos la humildad, vemos la mansedumbre, la predisposición. Luego le decían Hijo de David, que es algo absolutamente diferente. O sea, si Jesús se detuvo, uno de los motivos por los cuales Él se detuvo es por este título. Es por el título, Hijo de David. Es algo que aparece, ¿cierto?, en 2 de Samuel 7, 12 y 13, donde se le dice a David, digamos, que de sus entrañas va a salir este ungido. Exactamente. Y luego, finalmente, tenemos: ten misericordia de nosotros. Bueno, ahí hay también una cosa. La palabra Señor es una palabra muy fuerte en el griego, que es kurios, que significa, no es una palabra como nosotros podemos decir
en nuestro idioma y que está traducido así como Señor. el señor González, el Sí. señor Pérez, no, sino que lo que está diciendo acá es realmente, bueno, era un título que se usaba solamente en el caso del imperio con el emperador, o sea, nadie más podía ser llamado señor, porque entonces hay también un riesgo de parte de estos ciegos en relación a eso. Y el título Hijo de David también es súper relevante porque de manera inspirada seguramente estos ciegos, ¿no es cierto?, recibieron ese título que inmediatamente conecta a Jesús con la dinastía davídica, ¿no es Claro. cierto? Y eso echa por tierra, o mejor dicho, repele la posición de los religiosos fariseos que no reconocían en él absolutamente nada, excepto el término genérico que se le daba a un rabí, un maestro, nada más. Nada más. Pero ese no era ningún título, ese era, ¿me entiendes? Entonces, Pero imagínate, Carlito, ubiquémonos en la situación. Estamos pasando por un lugar donde hay gente muy pobre, gente que por así decirlo, los que son echados de la sociedad, ¿cierto? Ujú. Y de ahí salen dos personas que te están dando un título mesiánico. Exacto, O sea, y eso es lo otro. ¿De dónde salieron los expertos en doctrina del Antiguo Testamento? O sea, Y este título mesiánico, los fariseos, por supuesto que lo conocían. Claro, ellos lo conocían, pero nadie se lo aplicaba a Jesús, Claro, de ellos. pero ¿cómo ellos iban a saber eso? Entonces, como bien dices tú, Carlito, esto es revelación de Exactamente. Dios. Exactamente. Revelación de Dios que permitió que esto ocurriera y que llamaran y tuvieran este clamor, esta insistencia que también Jesús nos dice de que el reino de los cielos debemos luchar por entrar al reino de los cielos, en el sentido de que no es que sea por obras, pero es algo apremiante. Apremiante, digamos. exactamente. Es apremiante. Es este vendedor de perlas que vendió todo para comprar la perla, Exacto. ¿cierto? Es esta persona que vendió todos los bienes para comprarse el terreno donde estaba el tesoro. Es eso, es tener certeza de lo que realmente es importante y luchar por tenerlo. Dejarlo todo, en el fondo. Dice, es un llamado de auxilio también, que lo importante es ver que a diferencia de lo que veíamos el programa anterior de la madre, ¿no es cierto?, de Jacobo y Juan, que va y en una situación religiosa se postra delante de Jesús, pero su intención era bastante baja y ella quería que su hijo fuera uno el ministro de vocero y el otro el ministro del interior, ¿no es cierto? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Claro, ¿no es cierto? Pero acá vemos que estos dos hombres no piden algo específico, ellos dicen, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Y Jesús les dice, ¿qué quieres que os haga? Ahí está. ¿Qué quieres Es Jesús el que pregunta qué quieres que haga. No Claro. le digo yo a Dios, yo quiero que tú, Dios, hagas esto. ¿Sí? El Señor tiene que hacer esto, el Señor tiene que hacer esto otro. El Señor siempre Declara, sabe. lógico, Sabe nuestras y- necesidades. Sabe todo. Pero Él quiere y siempre nos pregunta, en el fondo, dándonos la oportunidad para arrepentirnos. Cuando a Adán le pregunta dónde estaba. Dios sabía dónde estaba. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Dios sabía lo que estaba haciendo. Con Caín y Abel. ¿Dónde está tu hermano? Exacto. El Señor sabe, pero lo que Él quiere, al igual que nosotros muchas veces hacemos con nuestros hijos, ¿cierto? Es que reconozcan. Es el arrepentimiento, Sí, el el reconocer, el decir, no lo podemos. En este caso, por ejemplo, ellos reconocieron su ceguera, que es algo que nosotros tenemos que hacer. Todo cristiano, para ser cristiano, tiene que reconocer su ceguera espiritual antes de recibir al Señor. Recuerde que ser cristiano no es colocarse lentes para ver mejor, es recibir la vista que nunca hemos tenido. Entonces, eso es bien importante, porque muchas personas dicen, sí, en realidad, mira, yo ahora he mejorado mi vida, he podido superar varias cosas, es como que estoy mejor, ¿cierto? O me ha hecho bien. Mucha gente dice, sí, me ha hecho bien, pero en esencia no es eso lo que realmente produce el Evangelio. Estos hombres nos dijeron, mira, Señor, danos una vista. Por último, que usemos lente, como se decía antiguamente, no voy a decir una grosería en la radio, pero trasero de botella, ¿no es cierto? Danos eso. Con eso nos conformamos, ¿no? Sí, ellos dijeron, estamos completamente ciegos, ten misericordia de nosotros. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Dice, ¿qué es lo que quieren que os haga? Que nuestros ojos sean abiertos.
Eso es lo que ellos piden, que nuestros ojos sean abiertos. Y eso es lo que nosotros debemos pedir también. Claro, ahora, esto que voy a decir, por favor, no está en la Biblia, simplemente es una aplicación dada la situación que se vivía habitualmente en aquella época. Cuando estamos hablando de ciegos, ¿no es cierto?, de nacimiento y de este tipo de ceguera, normalmente los ciegos perdían su globo ocular. ¿Me explico? O sea, había, por factores nutricionales, por factores infecciosos, por una serie de otras cosas, ellos perdían el globo ocular. Entonces lo único que tenían eran las cuencas. Entonces aquí vemos que el milagro no solamente es sanar plenamente un ojo, sino que era crear un ojo. Entonces eso es como cuando habla del manco. El manco no era que tenía la mano deforme, el manco no tenía mano. Eso te iba a comentar, cuando nosotros leíamos estos 3 días de milagros que hizo Jesús sin detenerse en territorio absolutamente gentil, ahí menciona que Jesús producía miembros. Exacto. Brazos, dice, piernas, o sea, él producía el miembro completo, la funcionalidad, el hueso, los músculos, todo. Exacto. ¿Te fijas tú? Exacto. Aquí entonces, perfectamente pudo haber sido eso. Exacto, no es que le estiraba la mano y empezaba, no, le creaba. Entonces esos los milagros, por eso es que son... Carlito, esta gente que llena los estadios haciendo milagros, nunca hay un ciego. No, nunca hay un ciego porque nunca hay un manco, nunca hay una persona amputada. Claro, porque tú perfectamente, claro, aquella persona que le duele la espalda, quizá con la influencia, te fijas tú, del público, del lugar, etcétera, la pseudo espiritualidad, se le pase el dolor. Andresito, tú que eres científico, ¿no es cierto? Y sabes perfectamente que el 80% de las enfermedades que los seres humanos padecemos de carácter orgánica, sistemática, ¿no es cierto?, que no tengan que ver con amputaciones, con cosas efectivamente estructurales, pero el 80% de las enfermedades que sufrimos los adultos, ¿no es cierto?, corresponden a un tema netamente psicosomático, y eso está comprobadísimo, estudiado, tabulado, en fin, todo, lo que significa que la capacidad de sugestión que puede tener el ser humano para una u otra cosa es impresionante. Entonces aquí tenemos a la gente que es manejada y manipulada, y por supuesto que en un momento determinado puede dejar de sentir ese dolor, pero no es lo que realmente Jesús hacía, que era efectivamente la creación de miembros, en este caso ojos. Es mi convicción, como le digo, esto no está en la Biblia, pero definitivamente no dice ahí, y enseguida recibieron la vida. Exactamente. Así que fue algo así. Inmediato. Bien, vamos a la siguiente pausa musical y ya volvemos para ir cerrando nuestro programa. Bueno, Andresito, estamos ya finalizando el programa y queremos, como siempre, agradecerle a cada uno de ustedes por su sintonía, y esperamos realmente ser un aporte para su desarrollo como cristiano, si es que lo es, ¿no es cierto? Y también un incentivo de amor para que, si no lo es, usted busque al Señor, como dice la Escritura, mientras pueda ser hallado. Así es que démosle gracias al Señor, Carlito, por tener esta vista que tenemos exactamente ahora, esa famosa alabanza que dice: estaba ciego pero ahora veo. Gracias al Señor por tener esa vista espiritual hoy en día, y oramos para que usted la tenga. Así es, que el Señor les bendiga. Amén.